Buenos días, bienvenidos a su canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. En esta mañana daremos lectura al libro de Génesis capítulo 34 del versículo 1 al 31. Pero antes vamos a recordar el capítulo anterior que terminaba con la reconciliación y despedida de Jacob y Esaú. Jacob prosiguió su viaje hasta llegar a Siquem. Allí, frente a la ciudad, acampó y compró la finca donde había plantado su tienda. Vamos a ver que este capítulo 34 nos relata que Dina, la hija de Jacob y Lea, fue deshonrada por Siquem, hijo de Hamor hebeo. Entonces Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, vengaron este acto matando a todos los habitantes de la ciudad de Hamor. Esa masacre no tuvo, por supuesto, ninguna justificación y fue una mancha en el honor de la familia de Jacob. Vamos pues a comenzar la lectura del párrafo de Dina fue deshonrada por Siquem. Lejos estaba Jacob de imaginar el drama que se avecinaba. Leamos versículo 1 y 2. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor hebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Vemos que el acto de Siquem al violar a Dina fue no solo un ultraje con esta muchacha, sino también un grave pecado ante Dios. Como podemos ver, este tipo de violencia sexual no es solo un problema de nuestro tiempo, pues ya se producía en aquel entonces. Debido a estos actos, veremos más adelante, a través de este estudio, cómo se promulgaron leyes al respecto. Y el hecho de la violación no solo era un pecado en aquella época, sino también hoy en día. No puede encontrarse ninguna excusa ni atenuante para obligar por la fuerza a una persona a mantener relaciones sexuales. Se trata de una acción de horribles consecuencias, en la que las heridas físicas son solo una parte, ya que afecta a la totalidad de la personalidad, a las emociones, pensamientos, sentimientos y sueños. Y estos daños alcanzan a los seres queridos y personas más vinculadas de la víctima. Continuemos leyendo del versículo 3 al 7. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y la amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron de gran manera porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, enlazaos con nosotros en matrimonio, dándonos vuestra hija y tomar las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad y adquirir propiedades en ella. Por supuesto, estamos de acuerdo que esto no debiera de haber sucedido. Pero ante este hecho irreversible es interesante observar que aquel joven se había enamorado de Dina y quería casarse con ella. Aunque el matrimonio mixto era en sí mismo un error, parece que Dina debería de haber sido entregada como esposa a Siquem, porque ello hubiera evitado un pecado mayor, de trágicas consecuencias. Pero la forma en que luego se llevó el asunto no fue bajo ningún concepto la mejor, y Dios no la aprobó. Observemos leyendo el siguiente versículo 11 y 12. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pedidme cuanto dote y presentéis queráis, y os daré conforme a lo que me digáis, pero dame a la joven por mujer.
Este es el momento en que Jacob debería de haber intervenido, dada la inconveniencia de iniciar una etapa de relación íntima con el pueblo de aquella tierra. Él debía haber asumido el liderazgo de su familia, y lo primero que debería haber hecho era evitar que sus hijos engañesen a Hamor y a Siquem. Sin embargo, sus hijos tomaron la iniciativa. Sigamos leyendo del capítulo 13 al 17. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con engaño, y les hablaron, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina, y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar a nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos: si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones, entonces sí os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no escucháis y no circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Como vemos, además es que la violación, que era el verdadero motivo de la deshonra, o sea, el pecado verdaderamente censurable, pues es pasado por alto. Y los hijos de Jacob basaron su reproche en las reglas que Dios había establecido sobre los matrimonios con hombres no circuncidados, y por lo tanto fingieron acceder a las peticiones de Hamor con la condición de que todos los hombres del pueblo se sometiesen al rito de la circuncisión. Continuamos leyendo del 18 al 24. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor el joven, pues no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado en toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad, diciendo: estos hombres están en paz con nosotros, dejadle pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque ved, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosle nuestras hijas, mas solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros sus ganados, sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo esto, y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Vemos que las motivaciones que animaban a Hamor y a Siquem eran diversas. Hamor tenía interés de apropiarse, gracias a este matrimonio y a la progresiva integración entre la familia de Jacob y su propio pueblo, de las riquezas que Jacob poseía. Por su parte, Siquem pues estaba enamorado de Dina, solo deseaba casarse con ella, lo cual en aquel momento parecía la mejor solución. Y fue así que entonces las razones de los hijos de Jacob convencieron a los habitantes de la ciudad que se circuncidasen. El practicar el rito de la circuncisión en personas que no tenían un conocimiento del significado de ese acto indicativo del pacto y de la relación de Dios con su pueblo, pues fue un gran error. Vamos a ver lo que nos dice el último párrafo. Simeón y Leví mataron a los hombres de Hamor. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno con su espada y entraron a la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada. Y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos, y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron:
¿Había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Como podemos ver, aquí tenemos la conclusión y el desenlace del engaño planeado por Simeón y Leví, hermanos carnales de Dina, impulsados por la pasión de venganza que les llevó demasiado lejos a cometer un crimen horrible. Ni la violación ni el intento de amor de apropiarse de las grandes riquezas de Jacob había acumulado en Harán, y de ninguna manera justificación la acción malvada y brutal de Simeón y Leví. Luego se añadieron a la masacre los otros hijos de Jacob, lo cual también revela la existencia de codicia en la familia de Jacob, lo cual era censurable, especialmente por lo que habrían podido aprender en la casa de Labán. También un detalle importante en el carácter de Jacob es que él les reprochó a Simeón y a Leví que hubiesen manchado su reputación con una mala imagen ante los pobladores de aquella tierra, pero no les reprendió por el tremendo pecado que acababan de cometer. A veces nosotros también podemos caer en esa actitud, al tener una perspectiva equivocada del pecado, de la transgresión, en relación con nuestras acciones, ya que pensamos más bien en los efectos o consecuencias que una acción u omisión nuestra vaya a provocar, y nos preocupa más lo que otros vayan a pensar de nosotros que la acción en sí. Si este comportamiento es ya de por sí equivocado, es aún más censurable si es un cristiano el que lo adopta. La motivación que debe de impulsar a un cristiano es dar testimonio del Evangelio y de todo lo que el Señor ha hecho en su vida, y puede también llevar a cabo en la de otros que estén dispuestos a aceptarle como su Salvador personal. Volviendo a nuestro relato y a los hijos de Jacob, naturalmente pues ellos trataron de justificarse, aduciendo la defensa de la honra de su hermana y de su familia. Por más que comprendamos sus sentimientos fraternales, su dolor y vergüenza por la deshonra y desgracia que había caído sobre toda la familia, reiteramos que no hay excusa posible para el acto terrible que cometieron. Si querían obrar con justicia, debían haber refrenado su necesidad de una venganza inútil, permitiendo que Siquem se explicase o incluso se disculpase y luego permitir que se casase con su hermana. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, 19, 21, nos resume la actitud que Dios espera de los creyentes. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Para un cristiano, este pasaje bíblico establece la norma a seguir. En el mismo instante en que intentamos recurrir a la venganza, implica que ya no estamos viviendo por la fe. Es como si estuviésemos admitiendo que no confiamos en que Dios va a actuar. El principio expuesto por el apóstol se opone a la forma natural de actuar del ser humano, que busca imponer su propia justicia y la venganza, y en la que el perdón no surge como algo espontáneo y normal. Es así que, después de haber visto esta escena que pasó hace miles de años, en la que Jacob, a pesar de haber entrado en una nueva etapa de renovación, seguía cosechando las consecuencias de sus malas acciones del pasado. La palabra de Dios nos invita el día de hoy, desde su Evangelio, a someter nuestras convicciones, nuestros instintos y emociones al control de su voluntad. Dios les bendiga.